Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén y a la hora que estén. Gracias, como siempre. El encabezado de hoy le llamamos la reforma en México, las reformas en México y el ataque en contra de Naciones Unidas. Aunque vamos a estar platicando de otros temas más y detallando estos dos en general. Podemos empezar, si gustan, con la nota del día. Todo el mundo estaba con la expectativa de la condena hacia Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, y muchos consideran que esta condena hacia Gerardo García Luna es en realidad una condena hacia Felipe Calderón, o por lo menos hacia su mandato, a su sexenio, y todos sabemos que lleva años viviendo en España, y sabemos también que Calderón no pondría un pie en Estados Unidos por dudosas, por la posibilidad de que lo puedan detener, como han detenido otras personas no necesariamente acusadas, que después fueron liberadas, como el general Cienfuegos, por ejemplo, que después fue liberado. Y este personaje, Calderón, pues duda mucho de pisar Estados Unidos. En cambio se fue a España, como se fue también Carlos Salinas de Gortari, y como se fue Enrique Peña Nieto, y como próximamente se va a ir el comunicador Ciro Gómez Leiva, y tal parece que es un paraíso España para estar viviendo. En la jubilación por parte de ciertos personajes de la vida pública nacional, resulta que Gerardo García Luna fue condenado hoy precisamente por poco más de 38 años de condena. En dado momento de su condena podría estar saliendo por buena conducta, en fin, una serie de circunstancias que tampoco deben de ser privativas de todo persona que esté en situación de reclusión, si es que cumple con las disposiciones de ley. De entrada, hay personas que también han dicho que eso es poco, que debió de haber recibido cadena perpetua. Yo soy de la idea, como lo hemos dicho en otros programas, de que no hay mayores o no hay mejor sistema judicial que aquel que precisamente no permite que haya problemas en donde se evada la justicia, a fin de cuentas. Mientras no se evada la justicia, los años pueden ser 15, 20 años, y me parece un exceso, y me parece incluso risible que hay personas que pueden estar condenadas a 60 años u 80 años por delitos muy merecidos, eso sí, que vayan a cárcel, pero es risible porque las personas no llegan a cumplir su condena de 80 años, de 150 años, de 60 años. Gerardo García Luna, que tendrá unos por lo menos 60 años, un poco más, y no va a llegar a cumplir los 38 años. Y además, estas personas cuando ya tienen la mayoría de edad, cuando ya son adultos mayores, lo que necesitan son cuidados médicos, y esos cuidados médicos a veces son muy delicados. Esos cuidados médicos a veces lo mejor es tenerlos en casa, recibirlos en casa, y es cuando existe la prisión domiciliaria, que se le permite continuar con su condena, pero recluidos en casa, pero ya con los cuidados de la familia. Yo creo que ese es un sentido humano. Y bueno, finalmente hay personas que consideran que fue pocas la condena de 38 años. Yo creo que son suficientes en relación con la edad que tiene este personaje, y finalmente no es propiamente un narcotraficante, sino que permitió que prosperara la delincuencia organizada en México. Eso sí, que se traficara mucha droga hacia Estados Unidos, y eso es lo que no le perdonan en Estados Unidos, y por eso lo condenan por delitos vinculados con la delincuencia, con el narcotráfico. Merecido o no se lo tiene, finalmente ahí está la condena, 38 años.
y con eso quizás se cierra un capítulo en la vida pública del país, de México, de Estados Unidos, pero continúa la agenda pública para México y su problema de narcotráfico, para Estados Unidos y su problema de narcotráfico, porque ahí está el principal mercado de consumo y ahí está el principal mercado de armas que se venden hacia México para esa delincuencia organizada que opera en México y por la cual, gracias a esas armas, se están cobrando vidas mexicanas que ponen los mexicanos, y Estados Unidos no quiere tomar el toro por los cuernos en ese sentido y prefiere que se sigan vendiendo armas antes que se acabe por completo el problema o que se ataque de manera significativa el problema de la delincuencia organizada en México y con ello la delincuencia organizada que opera también en Estados Unidos. Es un problema complejo, es un problema mutuo entre ambas naciones, y Estados Unidos, sí, desde luego, como vemos, está en persecución de los delincuentes en México. Es, creo yo, muy fácil estar encarcelando a funcionarios públicos que son los primeros en ser visibles. La delincuencia organizada no así. Cuántos narcotraficantes en México están operando bajo las sombras, desde las sombras, e incluso como hacen tejido social, pues es muy difícil encontrarlos, saber exactamente quién es, exactamente cómo se mueven, y pasan años y no podemos saber exactamente dónde están, y pasan años y no podemos detenerlos de manera efectiva porque no es un personaje visible, están manejándose en las sombras del país, en las sombras de la delincuencia. En cambio, los funcionarios públicos, eso sí, tienen que dar la cara. Muchas veces, como se ha narrado en múltiples veces, estos funcionarios públicos operan con el narcotráfico o colaboran con el narcotráfico porque no les queda de otra. Y son, desde luego, a la hora de que se les encuentran vínculos con el narcotráfico, pues son a los primeros que se les castiga. El problema es complejo, no basta con estarlos encarcelando y no basta con encarcelarlos con 38, 60 años o cadena perpetua. Las soluciones pueden haber otro tipo de soluciones, y uno es, por ejemplo, que se acabe el abasto de armas hacia el narcotráfico en México, y la otra es que se ataque el mercado en Estados Unidos, el mercado de consumo en Estados Unidos, y también se ha documentado en las redes de distribución que hay en Estados Unidos, y de esas tampoco se desmantelan. Entonces tal parece que México pone a los mexicanos trabajando para el narcotráfico, pone a los muertos también por esta guerra por el narcotráfico, y bueno, eso pareciera que es un cuento que no termina, y pese a que ha caído un personaje importante en la figura pública de México, como es Gerardo García Luna, pues difícilmente se va a acabar este problema si es que no se atacan los problemas como lo estamos comentando. Finalmente tenemos una condena para el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, que es una figura pública por haber sido el presidente de México, que se retoma su nombre en una y otra ocasiones en lo que estamos viendo con la reforma al Poder Judicial. Ahorita les comento por qué. Bueno, les adelanto de una vez por qué. Porque uno de sus secretarios también, su secretario particular, en este caso Roberto Gil Suart, ya levantó la mano para ser uno de los posibles ministros ahora con la reforma judicial que se dio, y una vez que se lance la convocatoria, dice Roberto Gil Suart que va a atender esa convocatoria, un calderonista, vamos. Y así podemos estar viendo una y otra vez cómo es que he citado Calderón, pero no en buenos sentidos, sino siempre en el peor de los sentidos, o al menos muchos estamos convencidos de que es en el peor de los sentidos. Y el señor no vive en México, vive en España, y desde España lanza sus comunicados, lanza sus tweets o sus comunicados por la red social X, pero nada más, no lo vemos por estos rumbos, ni lo veremos, creo yo. Y respecto al arranque de la reforma judicial, pues ya arrancó en forma, como ya todos sabemos, ya todos estamos enterados de que finalmente se dio esa reforma judicial, y de lo que se está hablando desde el fin de semana es de la ya dichosa tómbola para elegir en total 850 cargos
de magistrados y jueces federales. En particular son 464 magistrados los que se van a estar moviendo, los que se van a estar manejando por medio de una elección para el 2025. 464 magistrados y 383 jueces federales. Sí es complicado, hay que decirlo y hay que también reconocerlo para quienes simpatizamos con esta reforma. Todo ha sido complicado en entender de qué se trata toda esta reforma, los términos, las formas. Esta dichosa tómbola no es la excepción. Es complicado entender que si saliste non o si saliste par, si sales en 2025 o 2027, que es la regla a la que llegaron, el acuerdo al que llegaron. Unos saldrán en 2025 y los siguientes en 2027. Y la manera en cómo tienen que lanzarse a una campaña para ser electos sin fondos públicos ni privados. Aquí llama la atención que ni siquiera privados. Solo van a poder promoverse por medio de sus redes sociales, si así lo desean, sin pagar publicidad, o bien sin recibir estímulos de públicos ni privados para esa campaña. Lo van a tener que hacer con sus únicos medios o bien con méritos propios. Todo esto está resultando complicado a entender, pero entendamos también que es el arranque, que es una primera generación. Eso sí, esa primera generación de magistrados y jueces que ya trabajan, que hasta hoy están trabajando en este Poder Judicial, pues va a ser la sacrificada, digamos. ¿Es triste, es lamentable? Sí, siempre es triste y lamentable que se pierdan empleos por parte de las personas que ven asegurado o estable su trabajo y de repente amanecen con la noticia de que ya no lo van a tener. Están avisados y tan avisados que desde los ministros reformaron la ley, como les hemos comentado, para que se disminuya su edad para jubilarse, y ahora va a ser a los 55 años con tal de que puedan jubilarse en medio de esta reforma. Finalmente están siendo avisados y es triste que se vayan a perder sus empleos, pero estamos hablando de una reestructuración nacional, de una reestructuración de la República, sí, desde luego de una reestructuración del Poder Judicial, pero es una reestructuración del país, o llamémosle revolución del país, o llamémosle reforma de la República, como queramos llamarle. Finalmente es una reforma de gran calado, de gran escala nacional, que nos involucra a todos, en donde todos participamos, unos a través del voto, otros a través de ser diputados, senadores, otros a través de ser jueces, magistrados en el Poder Judicial, otros los que participan en el Poder Ejecutivo. En fin, todo México participa en esto, participó desde este 2024, fuimos convocados, atendimos y cada uno de nosotros ha estado haciendo su parte y somos parte finalmente de esa reestructuración del país. Y en ese sentido, pues, si bien es lamentable que 850 personas van a perder, y es que no todas tampoco van a perder su empleo, pero sí van a verse sacudidos en su trabajo, en su puesto laboral, en su cargo. Finalmente, no por ello vamos a detener una reforma estructural del país, como no se han detenido en su momento las otras reformas, y no se han detenido o no ha habido miramientos para afectaciones por parte de otras reformas estructurales que ha tenido el país, como la reforma educativa con Peña Nieto. Vamos a ver cómo es que incluso ahí hubo también despidos. No hubo despidos, pero sí hubo una represión muy fuerte en contra de todo el magisterio, que se movilizó en todo el país, especialmente en México, en Michoacán, en Guerrero y otras partes del país. Se les reprimió, incluso hubo muertos por ello. En eso tampoco se detuvieron las autoridades para estar ejecutando esas reformas, y en cada uno de los momentos de que ha habido reformas en el país, pues no se han detenido por ello. Cuando Ernesto Zedillo también reformó el Poder Judicial en el 94, también removió a los ministros de ese momento, al momento de estar reformando, reestructurando el país, pues el bien común se antepone al bien particular, al bien privado. Sí, lamentable que haya en estos momentos ya
la suerte echada para 850 magistrados y jueces federales, pero el país lo demanda, finalmente lo requiere, y todos, pero muchos estamos convencidos, la mayoría en el país estamos convencidos de que esa reforma era necesaria, pero hay que insistir en que estos personajes, esas 850 personas, jueces y magistrados, no están perdiendo su empleo necesariamente, sino que pueden tener la opción de ponerse en elección, de someterse a elección, y que, dado sus méritos, puedan ser electos y continuar con su trabajo. Hay personas que dicen, hay magistrados, jueces federales que dicen que no van a continuar o que no van a entrar en este proceso de elección, que va a ser momento de retirarse entonces, y bueno, es su decisión propia. Ministros también estarán en esa intención, y en este recuento, la revista Proceso hizo un conteo de 54 personas juzgadoras, como también se les suele decir, 54 personas, jueces y magistrados, que tuvieron resoluciones en contra de la Cuarta T, digamos, diciéndolo en grosso modo, tuvieron decisiones, tuvieron resoluciones que fueron en contra de lo que podemos llamar la Cuarta T, y solo les pongo 2 ejemplos. El juez federal que aceptó un amparo en contra del Tren Maya para su construcción, de entre varios tramos, uno de ellos fue el último de este año. Está entre esa lista de los primeros 850 personas que van a tener que retirarse del cargo para ocupar, en dado caso, competir en medio de una elección popular. O bien una jueza que también promovió una suspensión, aceptó una suspensión en cuanto a la edición de los famosos libros de texto. ¿Recuerdan ustedes los libros de texto que trabajó el gobierno federal y que no le gustó a muchas pero sí a varias organizaciones en el país? Para empezar, a la oposición estuvieron en contra de esos libros de texto, como estuvieron en contra de muchos de los proyectos de la Cuarta Transformación. Hubo un juez que suspendió la edición y distribución de esos libros de texto. Ese juez también está dentro de esos 850 jueces y ministros que van a tener que buscar la elección y quedarse con su cargo por un periodo más, un tiempo más, en términos de lo que está disponiendo la nueva reforma judicial. Y así es una lista de 54 personajes que han ido en contra de las decisiones o de las estrategias o de los proyectos que se impulsaron desde la llamada Cuarta Transformación. Y bueno, lo que está sugiriendo esta revista Proceso es que estos personajes difícilmente van a quedar electos porque ya han sido exhibidos ante la opinión pública, y pues la verdad es que es cierto, ya quedaron exhibidos aquellos que se opusieron al Tren Maya, desde luego que quedaron exhibidos, o aquellos que se opusieron a la reforma eléctrica en su momento, también 2021, si no mal recuerdo, desde luego que quedaron exhibidos. Los que están amparando a Ricardo Salinas Pliego para que no pague sus 65 mil millones de pesos que debe al fisco, pues también queda exhibido. Todas esas personas, pues va a ser difícil que queden en estos cargos judiciales porque precisamente han quedado exhibidos. El Poder Judicial y estos personajes, estos jueces, magistrados, ministros, podrían estar denunciando faltas a sus derechos humanos, sí, de hecho lo han hecho, constantemente lo siguen haciendo, a la fecha lo siguen haciendo, pero la verdad es que la reforma judicial ha continuado de lente. A fin de cuentas, el arranque de la reforma judicial ya empezó desde hace un tiempo, ya hoy mismo, ayer, ya se están aprobando las leyes secundarias de esta reforma judicial, y esto va caminando. Insisto, es complicado estar entendiendo todos los términos de cómo se está dando esta reforma judicial. Eso la verdad es que yo se lo dejo en manos de los expertos que pueden ser abogados o pueden ser directamente estos ministros, jueces, magistrados. El resto de población los escuchamos y a fin de cuentas asumimos una posición
una posición política. Acuérdense, todos somos entes políticos, estudiantes, amas de casa, niñas, niños, profesores, todo el mundo somos actores políticos. Toda decisión que tomamos está vinculada con una posición política e incluso una posición ideológica. De repente no sabemos a bien qué posición ideológica, pero si cumpliéramos con un test, con estar respondiendo una serie de preguntas, seguramente nos estaríamos ubicando en qué posición ideológica estamos cobijados, porque esto me parece que no, en esto no hay excepción de parte de nadie. Somos moderados, algunos, somos abiertamente defensores de nuestra ideología, sí, pero a fin de cuentas todos somos entes políticos. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia, no se diga, en estas fechas se ha visto cómo es que son actores políticos, que lo han hecho bien o lo han hecho mal, finalmente lo han hecho en función de su base ideológica y de su base política. Actores políticos a fin de cuentas, y tan actores políticos que al día de hoy, a pesar de que esta reforma judicial avanza en el país, todavía hay jueces federales y trabajadores del Poder Judicial que están en contra de esta reforma judicial, se siguen manifestando, están en su derecho, también lo hemos dicho, defendemos la libre expresión y defendemos el derecho a disertir respecto a ciertas leyes o ciertas disposiciones oficiales, en este caso en contra del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial, se vale, pero también es cierto que esta reforma judicial ya es constitucional, ya está promulgada como constitución, como parte de la Constitución, y en todo caso estos jueces federales y trabajadores del Poder Judicial están en desacato de la Constitución. Se supone que defienden la Constitución y están en desacato de la Constitución misma que recientemente se reformó. Ahora, una diferencia, no por ello se les va a reprimir, a diferencia de otros sexenios en donde se reprimió a personas que se oponían a esas reformas. En estos momentos se les da la oportunidad de continuar protestando en contra de esta reforma, pero no se les reprime, y de hecho están en paro, se declaran todavía en paro, o bien en suspensión, o bien están manifestándose, o como le quieran llamar en términos legales, pero finalmente no están atendiendo al 100% sus actividades, e incluso se les sigue pagando por ello. Hay desde la izquierda quienes señalan que están trabajando con todo pagado o que tienen vacaciones todas pagadas. La verdad es que desde una posición de izquierda, quienes simpatizamos con una izquierda desde siempre en México, defendemos el derecho a defender nuestros puntos de vista, a manifestarnos, y si ello implica un paro de labores o si implica una manifestación espontánea, todo dentro de un marco de paz, digámoslo así, pues adelante, bienvenida a cualquier manifestación, y no tiene por qué reprimirse. Se reprimió por muchos años en México, y esto es algo que pedimos un cambio en este sentido, que no haya represión por cualquier tipo de manifestaciones, y ahora se está dando precisamente. También recuerdo el caso de San Salvador Atenco, que se oponía al aeropuerto de la Ciudad de México, también se les reprimió seriamente. Muchas personas han llegado a la cárcel por estas manifestaciones políticas. Bueno, queremos que eso se termine, y finalmente se terminó. Hemos hecho el conteo de cuántos presos políticos hubo durante el sexenio de López Obrador, y yo al menos cuento una sola persona. Y fue por cosa de días. Yo creo que cayeron en la cuenta de que eso justamente implicaba un primer preso político, y se le liberó en cuestión de días. Y bueno, a la fecha yo no ubico a un preso político, pese a que hay varias personas, vaya que es larga la lista de personas que podrían estar en la cárcel atendiendo, enfrentando la ley. Uno de ellos, y solo uno, Alito Moreno, el famoso Alito Moreno, hace tiempo que debería estar en la cárcel, no lo está. ¿Por qué? Porque entonces le daría la bandera a la oposición para decir que es un preso político, y cualquier persona que fuera encarcelada se le estaría llamando preso político. Y de eso se está cuidando mucho la llamada Cuarta Transformación, primero el expresidente de la República, López Obrador, y ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que además así lo ha dicho directamente y abiertamente,
no vamos a caer en provocaciones y no va a haber represión, ni va a haber personas encarceladas. Por cierto, llevamos ya 15 días de que López Obrador dejó la presidencia de la República y tal parece que cumplió su palabra, ya no se le escucha, ya no se le ve. Se apostaba porque iba a quedarse como dictador en el país y la verdad es que terminó su mandato y se fue. No sé exactamente dónde puede estar, si efectivamente ya está en su rancho o si sigue en Ciudad de México, en su departamento o dónde está, pero lo que sí desapareció de la escena pública. Él dijo que no iba a dar ni siquiera entrevistas, lo veremos, pero llevamos 15 días y no hay una sola entrevista y seguramente lo están buscando, seguramente le llueven las ofertas para que haya una entrevista. Por ahora no tenemos esto. En esto de que avanza el arranque de la reforma judicial, pues tenemos que también desde la semana pasada el Consejo de la Judicatura entregó la lista precisamente para que pudiera darse ese sorteo. Vimos que votó en contra de esta entrega de esa lista a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero también vimos en esos días previos cómo es que Norma Piña se fue en una sesión solemne del Senado por la fundación de los 200 años del Senado en México. Se sentó junto a Fernández Noroña, una imagen inédita que nadie se hubiera imaginado. Los dos muy sonrientes se saludaron cordialmente, yo no diría que tampoco fraternalmente, pero sí cordialmente. Llamó la atención, se comentó, y después de ello lo que vino es que la Judicatura aportó esa lista de las personas que iban a ser sometidas a la dichosa tómbola. Lo que pudo estar pasando es que Norma Piña ya desde momentos antes haya acordado con el Senado de la República y el presidente del Senado pues es Gerardo Fernández Noroña, y seguramente entonces habló con él, acordó con él o se comunicó con él para decir vamos a terminar este asunto, vamos a dejar que avance la reforma, pero dado que yo represento la oposición en este Poder Judicial saliente, pues voy a seguir votando en contra, porque a fin de cuentas votó en contra, pero ya no pasó más y tal parece que esto ya se termina en cuanto a discusión, o al menos en cuanto a Poder Judicial o en cuanto a la Suprema Corte de Justicia. Ellos ya no van a poner oposición, y este Consejo de la Judicatura, también presidido por esta ministra Norma Piña, finalmente cedió, y así de a poco van cediendo. Quedan todavía actores que no ceden, y como lo vemos, jueces y trabajadores del Poder Judicial que todavía no dan por terminado este movimiento. Todavía ayer en una reunión importante de la presidenta Claudia Sheinbaum con diferentes empresarios del orden internacional, donde anunciaron miles de millones de dólares en inversión en México, todavía se manifestaron y acusaron de represión, pero la verdad es que no hay una represión como lo hubo en otros años. Les encantaría ver una imagen de represión, pero esto difícilmente se va a ver, salvo que ocurriera algo realmente violento de parte de cierta fuerza. Es como se podría llegar a ver un momento de contención o de represión, pero no ha sido hasta ahora el caso. Y estábamos comentando que en este avance, ya que estamos a punto de conocer la convocatoria para ocupar los puestos de magistrados, jueces y ministros, Roberto Gil Suart levanta la mano. Él fue secretario particular de Felipe Calderón durante su sexenio, también ha sido diputado y senador, una persona inteligente, una persona, bueno, para empezar es abogado, y de hecho me llamó la atención desde hace quizá un sexenio que decidió retirarse de la vida política, de la vida partidista exactamente. Dejó el Senado de la República y dijo que se iba a dedicar a sus asuntos privados en su despacho de derecho que tiene, de abogado que tiene. Y ahora resulta que levanta la mano para ser posiblemente uno de los aspirantes a ser ministro. Lo que me hace pensar es que se le platicó con él en su momento,
desde el panismo, desde incluso el calderonismo, y lo mejor que vieron fue: retírate un momento de la vida política para que en su momento te presentes como posible candidato a ser ministro, pero con las viejas leyes, y ahora tenemos nuevas leyes, y este señor se lanza finalmente, se va a lanzar, dice él, y no lo dudo de que intente ser ministro, y es una muestra, es un botón de muestra precisamente que muestra que no solo él, sino que otros miembros desde la oposición van a atender la convocatoria y van a intentar ser ministros, y no dudo tampoco que van a tener de su lado a la televisión, a los líderes de opinión nacionales hablando a favor de estos personajes. Veremos, siempre es interesante ver cómo es que nos podemos mover en estas esferas de, ya estamos hablando de que no se permiten campañas pagadas ni públicas ni privadas. Los candidatos en las elecciones que conocemos hasta ahora, tan solo como presidente municipal de cualquier municipio en el país, se cuidan mucho de no incurrir en exceso de gastos, porque entonces los pueden sancionar el INE, el Instituto Nacional Electoral, y les puede anular su votación, su triunfo electoral eventualmente. Y en este caso, una televisión que promueva la imagen de una persona, habría que ver si no incurre en estas prácticas. Va a ser interesante también, como siempre va a ser interesante estar escuchando la discusión pública en este sentido, y seguramente lo vamos a estar escuchando porque lo hemos visto en el ámbito público hasta ahora, lo hemos visto en las candidaturas municipales, en las estatales, en las federales, cómo es que se acusan mutuamente los partidos políticos de que incurrieron en exceso de gastos de campaña, y seguramente van a intentar, en todos los ámbitos, van a intentar descarrilar la candidatura, en este caso de jueces, magistrados, ministros. Así que esto va a estar interesante en el resto o en lo que sigue de los meses de esta reforma judicial. Va a ser interesante la discusión que vamos a estar viendo en el ámbito nacional. Así que aburrido no va a estar y aburrido no ha estado desde hace tiempo la vida política, la vida pública de México. En ese sentido creo que efectivamente México, sus ciudadanos se han politizado, se habla mucho de política. De repente no hablamos de ello, pero sí nos informamos y escuchamos de diferentes tipos de medios. En estos momentos abundan los medios por YouTube, no se diga. La televisión se mudó también hacia estas redes sociales, lo han hecho bien también. Y vamos a estar escuchando, vamos a seguir en este debate público, todos y todas los mexicanos y las mexicanas, porque ya se nos hizo costumbre, es una sana costumbre, y estamos acostumbrados ya al debate, y si no al debate directo, sí a estarnos informando todos los días en estos asuntos. Y yo como siempre doy las gracias a Código Libre de que nos permiten dar nuestro punto de vista, y como lo hemos dicho, es una opinión personal que no tiene que ver con los intereses de Código Libre. Estas opiniones personales que se emiten desde este programa llamado Resiliencia en Línea. Por lo demás, pues creo que tampoco hay más que comentar. Lo que pasa es que en medios de comunicación nacionales explotan las notas. Hoy la nota principal de todo el día pues ha sido el secretario de Seguridad Pública, García Luna, su sentencia. Durante el fin de semana la gran discusión fue la tómbola, haciendo querer ver que es un proceso ingrato para los jueces magistrados, pero yo insisto, si lo que está de por medio es una reforma, una revolución nacional, pues sí, desde luego siempre hay sacrificios. Esta vez le tocó a los jueces, le podría tocar a otros ámbitos. Yo me muevo en el ámbito académico, y si en dado momento tocara en el ámbito académico esto, y de hecho ha habido recortes al presupuesto de la investigación en México. La esperanza, lo que se ve como gran expectativa es que con esta fórmula en donde CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se va a convertir en una Secretaría de Ciencia y Tecnología, pues esperemos que haya mayores recursos, mayor impulso para la ciencia y tecnología, y en especial para las ciencias humanidades, que son más castigadas,
Si algo se impulsa en México, de lo poco que se impulsa, en menos de 1% o en menos de un punto porcentual del Producto Interno Bruto que se destina a ciencia y tecnología en el país, pues todavía es menor lo que se destina a las humanidades. Se privilegian las ciencias tecnológicas, y diría yo por evidentes razones, porque somos un país maquilador, un país que produce muchos productos intermedios, o bien que ensambla productos destinados a un gran mercado, y ese mercado es Estados Unidos. Y esto me lleva a otro punto que también quiero comentar con ustedes, el asunto de, también he escuchado entre los analistas nacionales, una crítica constante es de dónde va a salir el dinero para estas grandes reformas que quiere emprender ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, de donde siempre ha salido, desde López Obrador, también se le cuestionaba de dónde va a salir el dinero para los segundos pisos que construyó, y no solo construyó segundos pisos, construyó mucho más en la Ciudad de México, y el dinero salió desde donde ha salido siempre, de un ahorro al gasto público, del combate a la corrupción y de respetar la inversión privada, respetar que existe la propiedad privada en México, se le respeta de manera importante y se permite, se acepta, se promueve la llegada de inversión extranjera en México, y gracias a ello es que finalmente sale el dinero para todas estas obras, digamos, desde 2006, desde el 2000 que López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces ya llevamos más de 20 años con esa pregunta de dónde va a salir el dinero, y más de 20 años en donde la Cuarta Transformación está dando muestra de dónde sale ese dinero: combate a la corrupción, ahorro al gasto público, no endeudamiento al gasto público de manera significativa. Desde Peña Nieto, la deuda pública que se le llama, ha estado por debajo del 50% respecto al Producto Interno Bruto, y así se mantiene. Esos son manejos macroeconómicos que se dan desde la Secretaría de Hacienda, o bien apoyados por el Banco de México. Son de las dos entidades que se han manejado de manera responsable, y así hemos tenido un gasto público responsable y la llegada de inversión. Y les decía, en esto me voy a tener un poquito de esto de asunto de la inversión. Hay un fenómeno internacional, y es un fenómeno que se habla especialmente en México, llamado en castellano, en sano castellano, la relocalización industrial. Pero vivimos en un momento neoliberal y nos encantan los anglicismos, y le llaman nearshoring, que es a fin de cuentas relocalización de empresas productoras en el mundo que están intentando acercarse a los mercados más importantes en el mundo también, y uno de los mercados importantes en el mundo es Estados Unidos, y entonces resulta que hay una intención de localizar con más fuerza, con especial atención hacia México, diferentes empresas para producir, ya sea productos intermedios o ya sea productos terminados, como un vehículo, el ensamble de un vehículo, pero no para consumo en México, porque México no tiene esa capacidad de consumo para producir todo lo que consume México para exportación. Más bien se van hacia Estados Unidos, o el propósito es estarse redireccionando esa producción hacia Estados Unidos. China está con esa intención de estarse relocalizando o localizando en México. Vamos a ver si los dejan. Ayer daba el dato, no, hoy por la mañana daba el dato el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, diciendo que al día de hoy no hay una industria productora china asentada en México. Bueno, hay intereses e inversiones chinas en México, pero quizá entonces es cierto que plantas industriales chinas en México todavía no las hay, pero están con toda esa intención de estar produciendo desde México, todas estas productoras chinas en México, para estarse exportando hacia Estados Unidos. Pero más interesante me parece es que no hace mucho el ministro de Economía chino le lanzó un mensaje a Estados Unidos diciendo que deje de intervenir
en los asuntos de América Latina. Esto quiere decir que China ya ve con gran interés al mercado latinoamericano y le está diciendo a Estados Unidos que ya es momento de la hegemonía china. En 2016 Barack Obama le dijo al mundo, porque algo que viene del presidente de Estados Unidos está dirigido al mundo. En ese momento Barack Obama dijo: bienvenida a la hegemonía china. Han pasado casi 10 años y ya vemos que sí, que efectivamente los chinos están con un gran impulso en su hegemonía que se ve en diferentes aspectos, no solo productivos, sino solo en donde los mexicanos andan consumiendo todo tipo de productos chinos, sino en cosas más sustanciales con carácter macroeconómico, como es colocar su moneda como divisa central en los países, que los países acepten el estar haciendo negocios, comercio internacional en moneda china, y van para allá los chinos, quieren colocarlo como la divisa central en el mundo, como todavía al día de hoy lo puede ser el dólar estadounidense, pero viene a menos el dólar estadounidense. China en algún momento dijo: voy a estar comprando petróleo para todo lo que produzco, pero voy a pagar con moneda china, con mi yuan. Y así está haciendo comercio internacional, ya solo en su moneda local, en la moneda china, y está ampliando sus mercados en donde la divisa de intercambio comercial es la moneda china, y con eso está ampliando o está posicionando su hegemonía, o es uno de los pilares para estar posicionando su hegemonía. Así que para China no hay opción más que ampliar los mercados, pero para Estados Unidos no hay opción más que afianzarse en los mercados que intenta mantener. No hay opción en realidad para los países centrales más que estar intentando posicionar su producción, y ese posicionamiento de producción incluso lleva a estar relocalizando a sus empresas, y eso no es un fenómeno nuevo. De repente, insisto, estamos en un medio globalizado, estamos en un medio tecnocrático, como también se ha dicho, y nos encantan los anglicismos, pero no es nuevo. Esto de la relocalización lleva mucho tiempo, al menos 2005, General Motors, Chrysler, Ford, Delphi, que son proveedores de autopartes, y otras más, se declararon en punto de bancarrota. Se les rescató de parte de su gobierno estadounidense, y ese rescate implicó el cierre de plantas industriales en Estados Unidos y en Canadá. A fin de cuentas, perdieron 45,000 empleos entre Estados Unidos y Canadá. ¿Y a dónde creen que se fueron? Pues a países como México y como China. ¿Para qué? Para estar buscando una fuente muy importante de producción, y es la fuerza de trabajo dispuesta a trabajar por bajos ingresos. Ese es el meollo del asunto. En este asunto de la relocalización, están buscando fuerza de trabajo dispuesta a trabajar por bajos ingresos, o bien abaratar los costos de producción, y ese abaratamiento de costos, esa reducción de los costos de producción de manera importante se logra con fuerza de trabajo barata, digamos. Y desde luego en México es más barato producir, no solo en cuanto a la mano de obra obrera, sino también los ingenieros, la fuerza de trabajo calificada. Es más barato en México que en Estados Unidos, es más barato en China que en Estados Unidos. En fin, lo que tenemos entonces es que los países desarrollados no tienen para dónde hacerse, no tienen más opción más que buscar la relocalización. Y esa relocalización, pues, ¿a quién beneficia? A países como México, y especialmente a México. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de Estados Unidos, en uno de los mercados más importantes del mundo, o quizá el mercado más importante del mundo. Pasar por México es estar en la plataforma, en la puerta de entrada de Estados Unidos, digamos que en la aduana de Estados Unidos. Eso México lo sabe, por fin lo entendió, o por fin hubo un actor que entendió esta lógica, y de ahí la lógica del tren transoceánico de México, que ahora se está promoviendo, o que se está conectando junto con el Tren Maya, y es toda una inversión de infraestructura para que precisamente México se incorpore con más soltura, con más fuerza en esta llamada relocalización industrial,
que no tenemos que hacer nada más que poner las condiciones para que llegue la inversión, porque los inversionistas están buscando a México. ¿Por qué a México? Porque es el territorio donde está la antesala para Estados Unidos. Este país podría ser otro, podríamos estar hablando otro idioma, otras condiciones políticas, pero lo importante aquí es la ubicación geográfica, y esa, para bien o para mal de los mexicanos, la tenemos. Para bien o para mal de los mexicanos, tenemos esa vecindad con Estados Unidos, y para bien o para mal de México y de los mexicanos, por lo mismo, pues nuestros mercados van a estar integrados por mucho tiempo más con Estados Unidos, y no con China, y no con Rusia, y no con otros países. Es decir, a la hora de los acuerdos comerciales vamos a seguir siendo aliados de Estados Unidos, y no con los chinos, y no con los rusos. A los rusos y a los chinos lo que les queda respecto a América Latina es estar buscando otros mercados de América Latina, pero esto no va a ser en México. Es lo que en geopolítica se le llama como el espacio vital de Estados Unidos. Todo país central tiene su espacio vital. Israel, como lo estamos viendo, cómo es que sigue con el genocidio en este Medio Oriente, en Gaza y ahora en Líbano, es porque está defendiendo su espacio vital. Tristemente, no nos gusta desde luego, y hay que denunciar en este caso lo que está haciendo Israel en este espacio, pero está haciendo lo que hace Estados Unidos y lo que hacen las potencias, defendiendo su espacio vital. Rusia, ¿qué está haciendo respecto a Ucrania? Defendiendo su espacio vital. Un espacio que no puede ser trastocado, porque entonces se ve en peligro su existencia misma. Ya lo hemos dicho, como es que lo ha mencionado Rusia. Si Rusia se ve en un riesgo de existencia de la República Rusa, pues entonces no va a dudar en usar armas nucleares, y lo mismo haría Estados Unidos. Nunca lo ha dicho, pero lo mismo haría. Vean ustedes dónde hay bases militares alrededor de Estados Unidos, pues no las hay. Hubo una crisis en el 63, cuando los rusos quisieron meter armamento atómico en Cuba, y provocó una crisis, pero se dio un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, y finalmente eso no se dio. México desde luego no tiene esas bases militares anti-estadounidenses, y no hay territorios cercanos a Estados Unidos que tengan esas bases militares anti-estadounidenses, como sí hay bases militares anti-rusas o anti otras cosas, anti-chinas, que tenemos en China, Taiwán, por ejemplo, que está también en amplia discusión respecto a su integración al territorio chino, o bien que se mantenga como está hasta ahora, como una isla aislada, defendida por Estados Unidos. Son, a fin de cuentas, la defensa de espacios vitales. Y para China, desde luego, Taiwán es su espacio vital. Y en eso estamos. México es parte del espacio vital de Estados Unidos, es parte de la puerta de entrada de ese gran mercado internacional hacia Estados Unidos, y en esto simplemente nos beneficiamos. Sería una torpeza en todo caso si la inversión va a llegar a México, sea como sea, pues no estar preparados, y de eso se tratan esos proyectos de inversión en México. Ahora con Claudia Sheinbaum diciendo que va a apostar más por las tecnologías de menos contaminantes, por decirlo así. Se pueden llamar de otra manera, pero a fin de cuentas poco menos contaminantes, pero también es una realidad que esta gran industria internacional se sigue moviendo a base de petróleo. Y vamos a cerrar estos últimos minutos con precisamente el ataque que tuvo el ejército de Israel en contra de quién, increíble, por increíble que parezca, en contra de fuerzas de paz de Naciones Unidas en Líbano, asentadas en Líbano además desde los años 80, con la intención precisamente de que se respetara el acuerdo que hubo en Naciones Unidas de que el sur de Líbano no podía estar intervenido militarmente ni por las fuerzas militares de Líbano ni por las fuerzas militares de Israel, pero Israel, que está haciendo lo que se le pega la gana con Gaza y ahora con Líbano, se supone que en contra de las fuerzas de los llamados del grupo llamado Hezbollah. Y ahora lo que se le ocurre decir a este señor
primer ministro Benjamin Netanyahu es que esas fuerzas de paz de Naciones Unidas están siendo usadas como escudo humano de parte de Hezbollah. Y claro, este es el cuento que tiene muy a la mano Benjamin Netanyahu, acusar de que o bien una escuela o un hospital, y ahora estas fuerzas de Naciones Unidas son escudos humanos de los llamados terroristas, y entonces los ataca. Eso es ya de plano lleva a Israel completo, y en particular a Benjamin Netanyahu, a ser un paria, un actor repugnante para la humanidad, porque simplemente está masacrando lo que se le ponga enfrente, a costa incluso de la estabilidad de la paz mundial, y ataca directamente a un representante internacional como lo es Naciones Unidas, a una de sus bases de paz, fuerzas de paz, los ataca y dice que están siendo usados como escudos humanos y que lo mejor es que se vayan de ese territorio. Pues claro, lo que quiere es terreno libre para seguir llevando adelante el genocidio que ha llevado adelante durante un año, ya durante todo un año. Y en esto, ¿por qué Estados Unidos lo tolera, lo acepta? Bueno, para empezar, hoy, Estados Unidos dijo que le da 30 días a Israel para que mejoren las condiciones humanitarias en esta franja de Gaza, o de lo contrario, podría suspender el envío del armamento. Y esperemos que por fin se le haya acabado la paciencia a Estados Unidos. La verdad es que también Estados Unidos, como está en proceso de elecciones, quiere que pasen las elecciones para que precisamente sus ciudadanos puedan emitir su voto en paz, como lo hizo México también en paz, y como lo quiere hacer cualquier nación cuando tiene un proceso electoral. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Gane quien gane, pues seguramente el apoyo hacia Israel de parte de Estados Unidos va a continuar, pero yo insisto, Benjamin Netanyahu en particular ya es una persona repugnante para la humanidad por lo que está haciendo. Es un criminal de guerra. El propio secretario general de Naciones Unidas dice que este ataque a Naciones Unidas sugiere un crimen de guerra. Ya recordemos que en abril el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de aprehensión en contra de Benjamin Netanyahu por crímenes de lesa humanidad, pero este señor tal parece que sigue haciendo lo que se le pega la gana, también porque así lo aceptan, están de acuerdo los propios ciudadanos israelitas, que pues no lo remueven. Este sería un asunto de este señor, ya se salió de toda lógica, de todo razonamiento humanitario, y lo mejor es que pidamos su destitución. Y no, este señor ahí sigue intentando además ganar popularidad en su país, y la verdad es que también es un personaje que ha ganado popularidad en su país pese a este genocidio que está llevando adelante. ¿Por qué Estados Unidos defiende a Israel? Porque es su aliado en Medio Oriente, porque es la única llamada democracia en esta región. Israel, la única democracia que se mueve conforme a los estándares democráticos que le gusta a Estados Unidos, donde hay un parlamento, donde hay un ministro, donde hay una figura de presidente. A diferencia de las naciones de alrededor, que más bien son árabes, son musulmanes, y son de una estructura política muy diferente a la que acostumbra y a la que promueve Estados Unidos. Y Estados Unidos sabemos que desde siempre ha promovido democracias a punta de pistola, democracias muy afines a la imagen y semejanza de Estados Unidos. Y en eso estamos un Estado de Israel que continúa con este genocidio, y tenemos a Estados Unidos que lo sigue apoyando, aunque en estos momentos ya lanza un ultimátum, que esperemos que sea en serio, en donde dice: Estados Unidos da 30 días a Israel para que mejore las condiciones humanitarias en la franja de Gaza, y esperemos que sea cierto, porque los crímenes continúan en esta región. Y con esto vamos a terminar el programa de hoy. Yo les agradezco mucho que nos acompañen, como siempre, desde donde estén, a cualquier hora que puedan estar viendo en diferido este programa. Gracias, como siempre.
Gracias a Gerardo, que ayer fue su cumpleaños y le deseamos muchas felicidades. Se le ve saludable y nos da mucho gusto. Gracias a Carlita, nos da mucho gusto que también esté en el estudio, y por supuesto gracias a Felipe por las atenciones de todos ellos. Gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Código Libre.